Agradezco nuevamente la participación en este encuentro Yo me quedo en casa, auspiciado por la Agencia Córdoba Cultura. En este caso la consigna fue armar un pequeño taller que vincule a la fotografía, a la memoria y a la historia. Esto porque en el mes de mayo celebramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y la fotografía tiene mucho que contar, no de la Revolución de Mayo, pero sí de la memoria de la nación. A esta charla la denominé El ojo de la historia, en alusión a una frase de Matteo Brady, un fotógrafo norteamericano, reportero de guerra, pionero, que dijo que a partir de la cámara nacía el ojo de la historia. Para hablar de este tema que anuncié, tengo que hacer algunas referencias al Archivo General de la Nación, que es el lugar donde trabajé esto que les voy a contar, esta historia de las primeras fotografías de la nación. Este archivo fue creado en 1821 y ocupa desde 1950 un edificio que perteneció al Banco Hipotecario Nacional. Está en Buenos Aires. Acá se archivan documentos finales del siglo XVI, documentos que son en papel, en fotografía y en audio. Algunos de estos documentos forman parte del registro de la memoria del mundo, un programa declarado por la UNESCO como de patrimonio documental del Virreinato del Río de la Plata. Esto es un símbolo de la memoria colectiva de la humanidad. Casi el 100% de los documentos que se conservan son originales. Siempre se dice, para tomar una real dimensión de todo lo que tiene el Archivo General de la Nación, es que si todos estuvieran clasificados y colocados en una línea recta, se llegaría a una línea de 60 kilómetros. En el segundo piso del Archivo General de la Nación se guardan fotografías y se calcula que hay en esas cajas alrededor de 1 millón de imágenes. Entre ellas hay un gran tesoro que es el llamado Archivo Whitcomb. Es un archivo que fue comprado en 1960, justamente al cumplirse el 160 aniversario de la Revolución de Mayo. El Estado lo adquiere por una cifra que para el momento era una cifra bastante exorbitante, a 6 millones de pesos, y contiene 250.000 negativos en placas de vidrio. Este archivo es el banco de imágenes más antiguo del país. Podemos decir que este archivo es el verdadero testimonio del nacimiento del Estado argentino, de la nación argentina. Fue un archivo que perteneció a Alejandro Whitcomb, un fotógrafo inglés, nacido en 1838, que estudió en París las técnicas fotográficas y como se convirtió en un gran negocio hacer el daguerrotipo en esa época, a nivel mundial fue muy reconocida esta técnica. Los fotógrafos salían hacia el mundo a trabajar a lugares desconocidos. En 1839 el daguerrotipo se convirtió en una verdadera atracción a nivel internacional. Whitcomb, que era también un gran viajero, compró un fondo documental del estudio de Cristiano Juniors, el mejor documento sobre él que se hizo a raíz de una publicación que hizo Antorchas, los historiadores Abel Alexander y Luis Príamo. En el primer álbum de los 13 álbumes que integran el archivo Whitcomb están 2 fotografías, una de 1852 del Cabildo y otra de 1854 de la firma de la Constitución de Buenos Aires, que son verdaderas reliquias. En este primer álbum también hay gran parte de la creación
de las obras fotográficas de Cristiano Juniors, un verdadero pionero, destacadísimo por su calidad técnica. Ya eran placas que se hacían no en daguerrotipo, sino en vidrio con una solución de coloidón húmedo, y podían hacerse copias en papel. Cristiano Junior nació en 1832 en las Islas Azores, y también, un poco siguiendo la costumbre de la época, se convirtió en un fotógrafo viajero. Llegó a Buenos Aires y tuvo el estudio, uno de los estudios más reconocidos del momento. Estuvo de la calle Florida, justamente, 11 años lo conservó, y se había convertido en el fotógrafo preferido de la alta sociedad, y también, las familias, el patriciado, y también fue muy reconocido por hacer fotografías de presidentes. Domingo Faustino Sarmiento, en 1868, hizo un retrato con él, que fue un retrato muy reconocido, y las estatuas que se conocen de Sarmientos, hecha por Rodin, toman esa fotografía como modelo. Cristiano Junior, después de su trabajo en Buenos Aires, hace un viaje artístico por el país y va recorriendo gran parte de las provincias argentinas. Hay un dato interesante que lo liga a nuestra provincia, porque justamente en la Exposición Nacional de Córdoba de 1871 ganó la medalla de oro. La contribución de fotografías de Cristiano Junior al álbum de la colección Whitcomb fue de gran importancia. Los historiadores toman esas fotografías como un verdadero documento de época, en donde se percibe muy claramente las transformaciones urbanas que suceden en la ciudad. Contribuyeron a crear un imaginario nacional, un documento donde nos habla de la expansión económica que estaba teniendo el país. Las fotografías eran una gran mirada hacia distintos ámbitos: el agrícola-ganadero, los ferrocarriles, los puentes, los puertos, la inmigración. También muestra personas, y también muestra el mundo del trabajo. Las personas están tal vez no miradas como un documento periodístico. Las personas posan casi siempre en los lugares de trabajo, pero en su fachada o en la pereda de las fábricas. Después, las interpretaciones de los historiadores pensaban que posiblemente el hecho de que él no fotografiara obreros trabajando era porque él entraba con los patrones a las fábricas. Entonces siempre había un temor a la denuncia de las condiciones de los obreros. Entonces Junior prefería trabajar con la gente, pero siempre posando en lugares no comprometedores. Una gran serie de él, posiblemente la que tenga más calidad artística o una cosa más poética, es de los vendedores ambulantes, a los que los llevaba a su estudio, y sin referencias externas ellos se mostraban tal como eran. También demuestran gran cantidad de niños como trabajadores. Estas imágenes, todas estas imágenes, carecen de un sentido crítico, no hacen una crítica social, pero sí los historiadores encontraron que a partir de una lectura diferente de esas imágenes, con un sesgo histórico y con un sesgo ideológico, podían tener la certeza de lo que pasaba en esos instantes, en estos fragmentos de historia. La intención no era crítica, como sí sucedió a partir que naciera la revista Caras y Caretas, en donde sí ya es otra historia.